el día, los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Así que la voluntad, el acto de la decisión de Dios es que nosotros tengamos vida, vengamos al arrepentimiento. Ahora, si nosotros vamos al Evangelio que escribió Marcos, me encanta el Evangelio según San Marcos, porque es un evangelio de velocidad, es un evangelio corto, y él va bien rapidito acá en el evangelio, contando una cosa tras otra, y nos lleva de un incidente en la vida de Cristo al otro y al otro. Entonces yo quisiera ver si puedo, yo creo que esta mañana no puedo compartir la pantalla con ustedes porque estamos aquí en esta llamada telefónica. Pero dice que después estamos en San Marcos 1:14. Y por favor no tomen ni mi lectura de la escritura por sentado. Seamos como los bereanos, que eran más nobles porque ellos escudriñaban las escrituras para ver si estas cosas eran así. Dice que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Ahora fíjense ustedes que aquí hay un contraste, porque Juan predicaba era la obediencia a la ley. Él fue el último de los profetas y los profetas predicaban la obediencia a la ley, el arrepentimiento de las malas obras y el cambio del corazón a las buenas obras. Ese era el arrepentimiento de Juan, esa era la predicación de Juan. Y bueno, la gente venía al Jordán y era bautizada por Juan, y era la predicación de la ley. Pero Juan también predicaba la respuesta a la desobediencia de la ley. Juan también predicaba, he aquí el Cordero de Dios. Juan profetizaba la venida del Cordero de Dios, cuya sangre sería derramada para el perdón de los que no podían vivir a la altura de la ley, y aún a los que presumían que ya vivían a la altura de la ley. Porque lo que la ley requiere de tu corazón y del mío es total pureza, total perfección de carácter, total obediencia a la más alta ética del amor al prójimo y a uno mismo. Esa es la verdadera predicación de la ley. No es una pequeña obediencia aquí y allá, sino es a una obediencia perfecta y total. Por eso la ley siempre te pide más y más y más. Y nos dice el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, que la ley fue dada como un tutor. El tutor que tiene la vara para decirte, cambia, obedece, enmiéndate. Entonces, esa era la predicación de Juan. Pero dice que Juan fue encarcelado y la voz de Juan tuvo que ser atenuada
en la cárcel romana. Dice que después que fue encarcelado, una vez que Juan estuvo encarcelado, entonces Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Ahora fíjense aquí que hay una diferencia, hay un contraste, donde dice que Juan fue encarcelado. No dice que Juan había estado predicando el evangelio del reino de Dios. Hay muchos que predican la ley, predican el cambio del corazón, predican una vida piadosa, y a eso lo llaman el evangelio de Dios. Pero todo eso todavía es predicación de la ley. Entonces dice aquí que esa voz de Juan tuvo que ser acallada, atenuada en la cárcel romana para que se escuchara la voz clara de Jesús, cuyo nombre significa Salvador, y vino a Galilea predicando. Y nosotros estamos demasiado acostumbrados a usar esa palabra, predicando. Esa palabra significa proclamando a voz en cuello el evangelio del reino de Dios. Ahora aquí tenemos otra palabra interesante, la palabra evangelio. Evangelio bíblicamente es el anuncio de algo buenísimo que acaba de ocurrir o que ya ocurrió. Se usaba en el Antiguo Testamento para anunciar el nacimiento de un hijo. Ese anuncio se llamaba basar. Era un grito. Esa era buena nueva. Esa es la palabra en el idioma hebreo para evangelio. Esa es la palabra que se traduce en el Nuevo Testamento como evangelio. En el Antiguo Testamento la palabra en el hebreo era basar. Y a veces se le añadía basar tob, que sencillamente era el superlativo, la repetición, era buenísimas, buenísimas nuevas. Así que cuando nacía un niño, el papá salía de la casa, una vez que habían limpiado al niño y lo preparaban, lo levantaba sobre sus manos así y gritaba en el vecindario, basar, basar, basar tob. No era que iba a tener un niño, no. Ese no era el basar. El basar es que el niño había venido. Y esa es la predicación del evangelio. El niño ha venido, niño os ha nacido. Así que una vez que la voz de Juan queda acallada en la cárcel romana, las multitudes no siguen a Juan, sino que ahora las multitudes escuchan otra voz, la voz del Salvador, la voz de Yeshua. Ese es el nombre de Jesús en hebreo, Yeshua, Salvador. Y vino a Galilea. Fíjense que Jesús no viene a Jerusalén. En Jerusalén estaban los doctores de la ley, estaban los líderes religiosos de los judíos, estaba el Sanedrín. Él no va a los que piensan que ya tienen
la verdad. Él se presenta en una región que es fronteriza con una región totalmente pagana, y hay un gran intercambio de gente allí. Hay gente pecadora, hay gente que desconoce la ley o ha escuchado sin la predicación del Cordero. Así que Jesús viene a Galilea. De hecho, la región de Galilea era así como Colombia. No por la topografía ni nada de eso, sino porque ellos tenían un acento muy especial cuando hablaban el arameo o el griego de aquel entonces. Tenían ese acentico de Galilea. Y eso lo sabemos de muchas maneras, pero una de ellas está en las Escrituras, porque cuando Pedro se encuentra allí en el patio de Pilato, una muchacha dice: tú eres Galileo y yo te conozco el acento, porque tú tienes el mismo acento que tiene Jesús, el que está siendo enjuiciado. Qué bonito que lo reconozcan a uno por el acento de Jesús, por la manera de hablar de Jesús. Qué bonito que cuando lo escuchen a uno hablar de la cruz, de su sacrificio, digan: ese tiene el acento de Jesús. Pero Jesús viene a Galilea, a todo ese sector pagano y semipagano, un sector que había sido abandonado por los de Jerusalén. Había sido abandonado porque ellos decían: ellos son muy pecadores, ellos no quieren escuchar nuestra enseñanza, nuestra doctrina. Así que ellos habían sido abandonados en gran parte por los judíos y los que enseñaban la ley. Como que no merecían, como que eran indignos de escuchar la ley. Y es a esos abandonados, aquellos indignos, aquellos que se tienen como menos o como muy poco inteligentes, es a ellos a quien Jesús se presenta proclamando, predicando a viva voz el evangelio del reino de Dios. Ahora quiero volver al significado de esta palabra evangelio, porque aquí evangelio es esa palabra del Antiguo Testamento, el bazar de Dios, la gran nueva. Esa misma palabra no solo se usaba cuando nacía un bebé y era presentado por el padre. Esa palabra se utilizaba cuando el rey de una ciudad ganaba una gran victoria. Cuando estas batallas se lidiaban fuera de la ciudad y salía el rey a hacer la batalla contra el enemigo que venía a sitiar la ciudad. Salía el rey y hacía una batalla descomunal de varios días. Y de repente los vigías los centinelas que estaban en las murallas de las ciudades ya no escuchaban nada de la batalla, ni podían ver el polvorín de la batalla. La batalla ya había sido luchada. Y el rey enviaba un mensajero a la ciudad. Y el mensajero es: ¿se perdió la batalla o se ha ganado la batalla? Y salía ese mensajero. Era un corredor con capacitación especial para correr a toda marcha. Le hubiera ganado a cualquier corredor de las Olimpiadas hoy. Y salía ese corredor disparado del campo de batalla. Y al acercarse a la ciudad, si el rey había ganado la ciudad,
ese corredor venía gritando: bazar, bazar, bazar. Y dentro de la ciudad la gente se estaba muriendo de hambre. Tal vez el sitio había sido por muchos días, meses, semanas, como eran los sitios en las ciudades de aquel entonces. Y venía el corredor gritando: bazar, bazar, bazar. ¿Qué significa? El rey ha ganado la victoria. No significa el rey va a ganar la victoria. Eso no era evangelio. Por eso cuando nosotros le predicamos a la gente y les decimos: no, el rey va a ganar una gran victoria en su vida, en tu vida, ese no es evangelio. El evangelio es: el rey ya ganó una gran victoria a tu favor. Así que venían los mensajeros gritando: bazar, bazar, bazar. Y los centinelas que estaban en las murallas de la ciudad se acercaban hacia donde estaba el pueblo dentro de la ciudad y ellos gritaban: bazar, bazar, bazar. Y el grito de victoria infundía vida a los moribundos. Con solo escuchar la palabra de bazar, la palabra de evangelio, pasaban de muerte a vida. Y los moribundos, al escuchar bazar que penetraba en sus oídos, se miraban los unos a los otros y se decían: bazar, bazar. Era algo increíble, y se abrazaban y nuevamente revivía el gozo y la esperanza y la vida dentro de ellos, con solo escuchar que el rey había ganado la victoria. Así que Jesús viene predicando el evangelio del reino de Dios. Es decir, que el reino de Dios ya ha llegado, ya es un hecho. Y Él es el reino de Dios. Por eso Él puede predicar bazar, porque Él en su persona es el reino de Dios. Él no trae un reino material, que era lo que muchos esperaban, sino que Él espiritualmente en su persona trae el reino de Dios. No hay reino de Dios fuera de la persona de Jesús. Escúchame. No hay reino de Dios. No hay reino de los cielos fuera de la persona de Jesús. Él es el reino de Dios. Así que Él predicaba una gran verdad. Y nosotros lo podemos ver en esas llanuras de Galilea o en esas villas donde Él se presentaba, diciendo: bazar, el bazar de Dios ha llegado y aquí está. Bueno, ¿qué decía? Dice el versículo 15. Diciendo: el tiempo se ha cumplido. Ahora, esa palabra tiempo marca también una palabra griega muy importante, que es el kairos. Kairos es tiempo. Como decir, el cronograma de Dios se ha cumplido. Ha sonado la campana, ha sonado el despertador. En esas marcas que Dios puso en el tiempo. Y solamente alguien que vive fuera del tiempo puede colocar marcas en el tiempo. Quiero que ustedes me escuchen esto, ¿no? Dios vive fuera del tiempo y del espacio, y para nosotros eso es una cosa que casi no podemos entender. El tiempo y el espacio fueron creados por Dios. Dios existe en la infinidad.
Y solamente Dios, que existe fuera del tiempo, puede ponerle marcadores al tiempo. Y le puso un marcador para cuando debía presentarse el Mesías. Ese marcador ya estaba en las profecías del Antiguo Testamento. Por eso los reyes del Oriente, cuando escudriñaron las Escrituras, vieron allí el marcador y vinieron a Belén preguntando por el Mesías. Vinieron primero a Jerusalén diciendo, hay un marcador profético. Así que ese marcador sonó, tocó y se presentó el bebé en Belén. Nosotros acabamos de leer que Dios no tarda su promesa. Él tiene un marcador. El que vive fuera del espacio tiene un marcador. Y tiene un marcador para nuestro nacimiento y un marcador para nuestra muerte. Hay un marcador que pone Dios para todo. Por eso nosotros no debemos agitarnos, dijo el Señor Jesús, no se afanen por nada. El marcador del tiempo lo tengo yo. Y así como hay un marcador para su primera venida, así también hay un marcador para su segunda venida. Y ese marcador sonará la final trompeta. Pero aquí el Señor Jesús estaba hablando de la llegada del Evangelio, que es lo único que nos puede preparar para su segunda venida, es el Evangelio. Así que aquí el Señor Jesús, según San Marcos, dice Jesús, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios ha tocado tierra. Es decir, como cuando uno va al aeropuerto y ve llegar a los aviones, ¿no? Uno ve que el avión se acerca, pero el avión ha llegado solamente cuando toca tierra. Antes de eso no se puede decir que el avión ha llegado, por más cerquita que se pueda ver, solamente cuando se escucha el rechinar de esas llantas sobre el asfalto, el pavimento del aeropuerto, sí, ha llegado el avión. Asimismo, el reino de Dios con la llegada de Jesús pisó tierra. Y luego la predicación de Jesús decía, arrepentíos. Y esta palabra arrepentíos viene junta con otra. Arrepentíos y creed en el bazar, en el Evangelio, en el grito de victoria, en algo ya cumplido a su favor. Arrepentíos y creed. Ahora, yo entendí este versículo después de pedirle al Señor que me ayudara a entender, porque esa palabra arrepentimiento abarca mucho. Te pide que te arrepientas de todo, no solamente de algunas cosas, sino de todo. Y yo le decía, Señor, ¿cómo me puedo arrepentir de cosas que ni yo sé que tengo dentro de mí? Por eso David, el salmista, oraba, Señor, líbrame de mis pecados ocultos. Ayúdame a arrepentirme. ¿De qué se estaba arrepintiendo acá? ¿Cuál era el llamado a arrepentirse? Bueno, fíjense que estas dos palabras van juntas.
dice, arrepentíos y creed. ¿De qué se iban a arrepentir? Claro, no solo de sus malas obras, pero ya que la palabra arrepentíos va junta con la palabra creed, es obvio que se arrepientan de no creer que hay evangelio. Así que aquí el clamor de Jesús al comenzar su ministerio es: arrepiéntanse de no creer que hay evangelio para ustedes. Arrepiéntanse de creer que no hay niño nacido para ustedes. Arrepiéntanse de creer que no hay victoria ganada ya a su favor para ustedes. Arrepiéntanse de seguir en la cárcel con Juan el Bautista. Porque nosotros a veces bautizamos a muchas personas o las recibimos en nuestras iglesias, pero las metemos en la cárcel con Juan el Bautista. En vez de decirles, ha llegado el evangelio de Dios, ha llegado la buena nueva, ha llegado el niño que toma su lugar. ¿Por qué envió Dios a Jesús? Como bebé, como infante, como recién nacido, y luego como adolescente, y luego como adulto. Y luego en la cruz recibió todo lo que es la tercera edad. ¿Por qué envió Dios a Jesús como un ser humano? Para tomar el lugar de todo ser humano. Tomar nuestro lugar, vivir una vida que pudiera rendir contentamiento ante la faz de Dios. Una vida que Dios pudiera usar para tomar nuestro lugar ante Él. Por eso dice la Escritura, este es mi Hijo amado en quien yo tengo contentamiento. Este es. Él sí ha cumplido. Me da gran gozo la vida de mi Hijo, porque con esa vida yo te puedo salvar a ti y a mí. Fuera de la vida de Jesús, no hay vida que nos pueda salvar. Que Dios nos dé todo el cambio y toda la transformación que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Y sabe Dios que la necesitamos, pero ni la mayor transformación, ni todos los cambios que pudieran ocurrir en mi vida son suficientes para salvarme. Porque Dios ve todos los cambios y Dios ve toda la transformación en nuestras vidas y dice, eso comparado con la vida que yo necesito que tú vivas ante mí, no es suficiente. Tú eres un pecador tan grande y tan perverso que para salvarte a ti necesito la vida de mi Hijo. Que yo ponga aquí en la cuenta celestial, yo ponga la vida del único que me trae contentamiento, que es Jesús, y yo ponga esa vida a tu cuenta y tu cuenta queda saldada. Tu vida de pecador queda borrada. La deuda que tú me debes queda saldada por su muerte en la cruz. Ese es el evangelio del reino de Dios. Eso es lo que Jesús vino predicando. Y entonces Jesús dice, arrepentíos y creed que sí hay salvación para ustedes. Arrepentíos y creed que sí hay un niño nacido, que sí ya se saldó la deuda, que ya hay salvación. A todos ustedes que piensan que han sido abandonados por Dios,
A todos ustedes que piensan que han sido abandonados por las iglesias, por los pastores, por los predicadores, a todos los que ya pasan a un lado de ustedes, a los drogadictos, a los sicarios, a los perversos, a todos ustedes que piensan que la sociedad ya los ha tirado por un lado. Para ustedes también nació el niño Jesús y creció y vivió una vida recta. Y eso es lo que al hijo pródigo que está en el chiquero, que está en el pocilgo, lo hace pensar. El pecado, mi avaricia, mi lujuria, ya me hizo tocar fondo. Estoy aquí en este hueco. ¿Qué me puede sacar de esto? Y fue cuando el hijo pródigo se recordó del amor del Padre, de su gracia, de su generosidad. Porque el hijo pródigo dijo: ¿cuántos siervos hay en la casa de mi padre que comen y hasta de sobra? Y yo aquí pereciendo, comiendo esta comida, las inmundicias, las sobras que le tiran a estos puercos. Saben ustedes que en aquel entonces los dueños de esclavos daban de comer a sus trabajadores según el dueño percibía que sus esclavos trabajaban. Es decir, si ellos veían que sus esclavos trabajaban arduamente, les daba de comer. Pero hay algunos que por su estado físico, su estado de salud, no podían trabajar tan fuerte como los otros, entonces les daban menos comida. Y racionaban la comida de acuerdo a la percepción del trabajo de sus trabajadores. Pero el hijo pródigo se recuerda de que su padre es generoso con todos sus esclavos, todos sus siervos, todos sus trabajadores, y a todos les paga por igual, no obstante cuán arduamente pueden trabajar. Él se recuerda de la misericordia de su padre. Él se recuerda de cuando él con tanta osadía y tanta altivez, él se presentó al padre y le dijo: dame la parte de la herencia que me corresponde. Y se recordó de aquella tristeza con el cual el padre le dio su parte de la herencia, porque quebrantó el corazón del padre, porque el padre sabía a dónde se dirigía, pero no la reclamó en ningún momento. Este joven necesitaba tocar fondo, tocar piso allá en el pocilgo para recordarse de la misericordia de su padre. Así que este arrepentimiento y creer que hay buenas nuevas, desgraciadamente para algunas personas, viene solamente cuando están en el fondo del pocilgo, pero aún estando allí se predica la misericordia del Padre. Y el joven, este hijo pródigo, escuchó la predicación del Evangelio
en su memoria, en su mente, cuando él se recordó de la misericordia de su padre. Y dijo, yo aquí pereciendo, al menos yo sé que mi padre me puede recibir como uno de sus siervos. Mi padre es tan misericordioso que me puede recibir como uno de sus siervos. Allí es donde le falló la memoria al hijo pródigo. Totalmente le falló la memoria. Totalmente le falló la lógica. Es que el hijo pródigo estaba pensando mayormente con su barriga. La lógica tenía que ver, así de hambre tenía el hijo pródigo, que la lógica iba directamente de la barriga, del dolor, del hambre, de la desesperación a la mente, pero con eso bastó. Él dijo, al menos mi padre me puede recibir como uno de sus siervos y así voy a tener suficiente que comer porque él da por igual a todos. Qué triste es llegar a ese estado. El estado en que solamente puedes pensar con tu barriga, pero ese es el estado a que finalmente llega todo pecador. Tal vez no materialmente, sino espiritualmente. En que todo pecador llega y se ve totalmente desnudo, sin nada que presentar ante Dios. Solamente una vida de pecado. Y es allí donde se presenta el Evangelio de Cristo y Cristo le dice, arrepiéntete de pensar que ya no hay buenas nuevas para ti. Sí hay nuevas para ti, aunque tú hayas quedado desprovisto y aunque tú pienses que no tienes nada que presentar ante Dios, es precisamente para ti que se predica el Evangelio, porque yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces el Evangelio y la predicación del Evangelio, la predicación del Hijo que toma nuestro lugar en la cruz para tomar nuestro castigo y toma nuestro lugar en justicia ante el Padre y presenta una vida perfecta ante nosotros. Todo eso lo hace Jesús a tu favor, con solo que tú le digas, así sea, Señor, confío que tú harás eso también por mí. Y es el gran gozo de Jesús de salvar a pecadores y decir, si yo veo que tu fe se ha reposado en mí, yo veo que solamente tu hambre espiritual se fija en mí. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Así que es la predicación del Evangelio lo que nos conmueve. El Señor dice aquí cuando se presenta en Galilea a todos esos pecadores, a todos aquellos abandonados, a todos aquellos desechados por la sociedad. El Señor Jesús les dice, arrepiéntete de pensar que no hay salvación para ti. A todos los tatuados de la sociedad, a todos los que tienen el pecado escrito hasta en sus brazos. El Señor se presenta y le dice, arrepiéntete de pensar que no hay salvación para ti, porque la vida de Jesús solamente lleva marcas por ti. Él sí lleva marcas en sus manos, en sus pies y en su costado. Esas son las marcas
de Salvador que Él tiene por ti. Así que arrepiéntete y cree que hay buenas nuevas para ti. Cree que hay grito de bazar para ti. Por eso dice la Escritura, el que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo. Es una promesa. Es una garantía. No es que posiblemente serás salvo. No es que nuevamente te voy a tirar a ti a la cárcel con Juan el Bautista. Y recuerden lo que pasó con Juan el Bautista cuando él llegó a la cárcel. Llegó a dudar. ¿Será cierto que este es el Mesías? Y mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Eso es lo que pasa cuando nosotros enviamos a los recién creyentes a la cárcel de Juan el Bautista y los rellenamos nuevamente de leyes, de obedecer, de que tienes que hacer esto y tienes que hacer otro. Los encerramos dentro de la cárcel, de otra cárcel, y allí comienzan a dudar. ¿Será que esto es lo que es la salvación? Pero cuando nosotros les predicamos el evangelio de que la sangre de Cristo fue derramada, el Señor Jesús dice, a todos atraeré a mí mismo. Hay una nueva ley que nos mantiene cerca de Jesús y esa es la ley del amor de Dios. Dice, nos constriñe, nos pega. Siempre que nosotros predicamos el evangelio de la muerte y la vida y la resurrección de Jesús a nuestro favor, nosotros estamos acercando el pecador a Cristo. Y dice el Señor Jesús, el que viene a mí yo no lo echo fuera, yo no lo mando a la cárcel con Juan, yo lo mantengo aquí cerca de mí donde hay libertad. Porque en Cristo, en Él, por medio de la fe hay plena libertad. Libertad para vivir por Él. La libertad que no teníamos antes, ahora la tenemos en Cristo. Y es la libertad de vivir por Él, de estar cerca de Él. Porque Él nos mantiene así. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Nadie lo podrá arrancar de mis brazos, ni de los brazos del regazo de mi Padre. Así que arrepentíos y creed en el Evangelio. Allí está la misericordia de Dios. Esta mañana, hablándote a ti y hablándome a mí. Porque no importa cuántos años tenemos en el Evangelio. No importa cuán bien conozcamos la palabra. No importa todos los grupos de oración a los cuales nosotros pertenezcamos. No importa todas las alabanzas que nosotros cantemos. Siempre nosotros necesitaremos de la predicación del Evangelio, de que Cristo vivió, murió, resucitó y ascendió a los cielos por nosotros. Eso es lo que conquista nuestro corazón. Eso es lo que nos mantiene cerca del Padre. Eso es la razón por la cual el apóstol Pablo predicaba a Cristo y a Cristo crucificado. El apóstol Pablo bien sabía que no había ningún otro evangelio. Es lo que dice en Gálatas capítulo 1. Que no hay otro evangelio salvo el evangelio de la vida de Jesús, de que somos justificados en su sangre. De hecho que él dijo, sea anatema todo aquel que predica otro evangelio. ¿Por qué? Porque mandamos a la gente a la cárcel con Juan el Bautista. Y no, el evangelio es
el evangelio del gozo de nuestro Señor. El evangelio es el gozo del hijo pródigo cuando volvió al hogar. Y él pensando que iba a ser uno de sus siervos. Pero antes de llegar a esa parte del discurso que él tenía preparado para su papá, cuando él dijo, ya no soy digno de ser uno de tus hijos, el Señor, el Papa, le tapó la boca y no permitió que siguiera hablando cosas que no le convenían. Y más bien dijo, traigan el manto de la familia. Porque cada familia tenía su manto y vístanlo con el manto de justicia. Traigan el anillo de la familia y pónganle en sus dedos y calcen sus pies con el apresto del evangelio para que él grite buenas nuevas. Una vez que el hijo pródigo llegó al hogar, ya no quiso salir del hogar. Y ese es el llamado para todo pecador. Vuelve, ven a tu hogar. Allí encontrarás la felicidad que tú buscabas. Siempre estaba en el hogar del Padre. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús, hoy y para siempre. Amén y amén y amén. Dios te bendiga. Ven a Jesús, confiesa su nombre. Pon tu fe en Él, tu fe, aunque poca que sea, es la fe que el Señor Jesús te ha dado hoy por la predicación del Evangelio. Dile, confieso tu nombre, confieso que tú eres el Hijo de Dios y creo en mi corazón que Dios te ha resucitado de los muertos para justificarme, para darme su vida. La gracia del Señor Jesús sea con todos ustedes. Amén. Amén.